Bendiga, hermanos míos, y vamos a pedirles entonces a que el pastor Guillermo pase adelante entonces y voy a continuar. Amén. Bueno, hermanos, me alegro que ya llegaron, ya llegaron. ya puede escuchar, ojalá, oír lo que estamos diciendo. Y tengo una idea y no sé si vamos a poder hacerlo, pero tal vez podemos hacerlo. Me gustaría tener una fotografía de cada miembro de la familia, cada hermano que está mirando el mensaje o el culto. Sería bueno en este momento, si usted tiene su cámara, saca su cámara a tomar una foto de la familia, ojalá. Escuchando. El problema es que tal vez algunos están escuchando ahora, otros están escuchando mañana, pero es una excelente oportunidad que nosotros tenemos de estar juntos. Vamos a empezar a leer, solamente voy a leer el pasaje y después vamos a hablar del pasaje. Ni le voy a decir cuál es el pasaje, solamente quiero que usted presta oídos a lo que dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa, se juntó junto al mar y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó y pronto porque no tenía profundidad. Y brotó pronto porque no tenía la profundidad, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 60, cual a 60 y a cual a 30 por uno. El pasaje que yo acabo de leer se encuentra en Mateo 13. En las últimas semanas hice una pequeña observación. Cuando el gobernador nos informó o nos informa de las reglas provisionales, hay una variedad de reacciones a sus palabras. Unos lo aceptaron o lo aceptan y quedan encerrados en su casa. Otros quedan sospechosos y por esto siguen tal vez parcialmente las sugerencias del gobierno. Pero hay otros que reaccionan en plena oposición a la palabra del gobierno y hacen lo que les da las ganas. Me hizo pensar en los 3 años del ministerio de Jesucristo. El montón de enseñanzas, varios sermones, varias enseñanzas, varios mensajes que él compartía con tanta gente que le seguía. Y a pesar de que ellos, esas multitudes, tenían acceso a la voz directa de Dios, porque Jesús es Dios en la carne, y a pesar de esto, al final de los 3 años, solo 120 personas fueron reunidos en el aposento alto en Hechos capítulo 1. No todos respondieron de la misma manera. No todos aceptaban su palabra como la verdad. No todos buscaban la misma cosa. Hoy, al final tal vez de la semana, unos 200 o 300 personas van a escuchar una porción de este mensaje. Si las estadísticas de Facebook están correctos, de estas 200 personas, solo unos cuantos escucharán todo el mensaje. La mayoría tal vez quedarán aburridos después de unos minutos y prenderán la tele. De estos poquitos, solo un grupito pequeño entenderán el mensaje del mensaje que predicamos hoy. Y de este grupo solamente habrá unos cuantos
que responderán a la palabra de Dios. Así que la manera que el hombre responde a la verdad no ha cambiado mucho. Así que quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿Qué harás con la palabra de Dios? En Mateo 13, la escena es de una multitud en la playa. Se le apretaban a Jesús tanto que no había cómo enseñarlos. Obviamente ninguno de ellos mantenía distancia social. Así que Jesús aprovechaba de un barco y lo usó como púlpito para enseñar. ¡Qué oportunidad! Ese evento podría producir cientos de discípulos. Este evento sucedió unos 18 meses después del inicio del ministerio de Jesús. Una oportunidad excelente, multitud de gente, Jesús hablando. Y alzó la voz y compartió una historia, una parábola. La Biblia no nos dice la reacción inmediata de la congregación. Pero creo que puedo decir que algunos de la multitud quedaron confusos. La única reacción que Mateo recuerda es la de los discípulos, que también podemos decir que estaban confusos también. Versículo 10 de Mateo 13, entonces acercándoles los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Así que queremos comenzar hoy con la pregunta, ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Un pequeño estudio revela que Jesús compartía entre 39 a 46 parábolas, dependiendo en su estudio y quién está escuchando o estudiando. Ahora, la discrepancia es debido a que hay una controversia acerca de algunos de las parábolas. Algunos, por ejemplo, como el hombre rico en el infierno, algunas personas piensan que es una parábola, otras personas creen que es un evento verdadero, un momento verdadero. Así que lo que sí sabemos es que Cristo tenía el costumbre de usar parábolas. Y la pregunta es, ¿por qué? La mayoría de nosotros vamos a responder porque Él es un buen maestro y que Él quiere enseñar a la gente de una forma que ellos entiendan. Pero que si seamos honestos, las parábolas muchas veces nos dejan con muchas preguntas. Al leer simplemente la parábola, quedamos con muchas dudas o muchas preguntas mejor dicho. ¿Por qué incluye este detalle? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta parte de la parábola? Como resultado de estas preguntas, hay muchas interpretaciones equivocadas y erróneas. Buenos predicadores que desean impactar a su congregación, pero no escudriñan bien la palabra de Dios y crean más confusión. Así que, ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? La parábola del sembrador ha sido usado para enseñar que debemos predicar la palabra de Dios. Bueno, es verdad que debemos predicar la palabra de Dios, pero no creo que eso es lo que Cristo está enseñando. A veces se usa para decir que no debemos permitir que las espinas o los espinos del mundo nos dominan. Y eso también es bueno y es correcto, pero no creo que esa es la enseñanza de Jesús. O que a veces nosotros hablamos de Satanás que quiere quitarnos la palabra de Dios, pero ninguno de estas se cuadran con el contexto. Veremos hoy que la enseñanza de esta parábola no es tanto para la multitud, sino para los discípulos que están escuchando. Hay una enseñanza que domina la parábola del sembrador. No tiene tanto que ver con el sembrador, sino tiene que ver como la forma que la gente respondan a la palabra de Dios. Lo que Cristo enseña a sus discípulos
es que habrá una multitud, pero solo unos cuantos llegarán a entender. Muchos escucharán y solo unos cuantos entenderán. En el versículo 10 y 11, Él explica a los discípulos de nuevo. Entonces, acercándoles los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Les hablas por parábolas. Y Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué enseñaba Jesús por parábolas? Porque el ministerio terrenal de Jesús fue guiado por la soberanía de Dios. Déjeme explicarlo de nuevo, o decirlo de nuevo. Porque el ministerio terrenal de Jesús fue guiado por la soberanía de Dios. Ese es un punto difícil para nosotros entender. Porque nuestra idea del ministerio es el de predicar la palabra de Dios a tantas personas posibles, para que hayan tantas personas posibles que acepten a Cristo. Y eso es bueno. Eso es lo que debemos de hacer. Pero cuando Cristo vino, no llegó con el diseño divino, escúcheme bien, de crear una multitud de seguidores. Cristo no vino para realizar una campaña evangelística. Cristo no tenía la intención de llenar estadios o de tener un llamado con miles de personas pasando al frente. Cristo vino a morir. Y todo su ministerio y todo lo que hizo fue diseñado para terminar su carrera, su momento, su vida en la cruz del Calvario. Incluso a veces Él prohibía a que la gente compartiera con sus familiares lo que Él había hecho. En un caso en Mateo capítulo 8, un leproso llegó a Jesús y dice esto acerca de él. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En ese instante, Jesucristo dijo a este señor que había recibido este milagro de Dios: no diga a nadie, no diga a nadie, sino vaya al sacerdote y haga lo que la ley dice. En otras ocasiones el pueblo de Dios, mejor dicho, quería nombrarle a él como rey a fuerzas. Pero él dijo: ya no es mi hora, todavía no es mi hora. Es decir, que Jesús, de Dios en su soberanía tenía todo en orden. El crecimiento del cristianismo no comenzó hasta después de su muerte en Hechos 1. En toda la vida de Jesús seguían las multitudes. Al final de cuentas, quedaron unos 120 en Hechos 1. En Hechos 3 hay 5,000. Después 10,000. Y la iglesia comenzó a crecer. No solo Cristo deseaba cumplir el plan divino de Dios, pero también lo hizo para cumplir las Escrituras. En el versículo 13 dice: pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis, no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Isaías compartía esta profecía en el capítulo 6. Puede escribirlo, hermanos, puede marcarlo y puede regresar, o después de que terminamos el mensaje, puede ir a Isaías 6 y leerlo. Israel
no quería entender. Israel rechazaba a Dios vez tras vez. Cuando Dios dijo a Isaías Isaías le hizo una pregunta. Cuando él mencionó lo que Mateo menciona, Isaías hace esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que predicar a una persona que no va a escuchar? Usted me ha dicho que no van a escucharme, no van a prestar oídos, no, siempre nos van a rechazar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió, escuche lo que dice en Isaías 6:11. Hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador. Y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Sigue predicando, sigue enseñando. Ellos no van a escuchar, ellos no van a prestar oídos, pero sigue haciéndolo hasta que quedan completamente destruidos. La enseñanza por parábolas efectivamente era parte del juicio de Dios sobre Israel por los siglos de incredulidad. Jesús explica la parábola para los discípulos en el versículo 19. Y la clave de entender esta parábola es esta. Hay dos grupos de personas. No malinterpreta lo que estamos diciendo, pero quédase conmigo. Dos grupos de personas. Hay los que entienden y los que no entienden. Marcos dice que hay los que oyen y los que no oyen. Hay los que son creyentes verdaderos y los que no son creyentes verdaderos. Hay salvos y hay perdidos. Mateo 13 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Sugiere que hay algunos que no tienen oídos para oír. Algunos que no tienen para oír. En el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no entiende, es el primer grupo. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es que él oye y entiende la palabra. Entonces hay dos grupos de personas mencionados, los que entiendan y los que no entiendan. Siempre habrán unos que entiendan y unos que no entienden. Para entender el significado de la parábola, hay que comprender que hay dos grupos. Él está hablando de dos grupos. La segunda cosa que se debe entender es que la semilla es la palabra del reino. Lucas dice la palabra de Dios. Por 3 años Jesús sembraba la palabra del reino, la palabra de Dios. Cuando Cristo enviaba a sus discípulos, en Mateo 10, Él dice la siguiente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predica o predicaba el reino de los cielos. Cristo no vino predicando o solicitando un cambio de gobiernos. Cristo no vino con un mensaje de rebeldía. Cristo no vino no andaba buscando una reforma política. Llegó predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que los antepasados esperaban, ya llegó. Lo que el Antiguo Testamento menciona, el Mesías, Él está, Él llegó. Versículo 17 de capítulo 13. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís,
pero no oyeron. Así que Cristo nos explica la razón por la cual enseñaba por parábolas y el mensaje que predicó y los dos grupos de personas que escucharon el mensaje. Ahora Él va a hablar de los obstáculos del entendimiento. ¿Cómo es que las personas que escuchan tanto la palabra de Dios no entiendan? Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Con tantas personas que están escuchando este mensaje hoy, ¿cuántos de ellos en verdad van a entender? Él describe en el versículo 19 4 clases de tierra que recibe la palabra de Dios. Su énfasis en esta parábola no es la semilla ni el sembrador. El énfasis es sobre los que reciben y los que respondan a la palabra de Dios. Primero, Él les toca a los que no entienden, los que no tienen oídos para oír. El versículo 4, que acaba de leer, dice, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron. Y la comieron. La explicación de este versículo se encuentra en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra y del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo describe uno que viene y quita la semilla del corazón. Lo describe aquí como el malo. Marcos lo identifica con un poco más claridad y dice que Satanás, el enemigo, Satanás, entiende la potencia de la palabra de Dios. Satanás entiende que la palabra de Dios puede convertir el alma. Satanás entiende que la palabra de Dios puede cambiar la vida. Satanás entiende que la palabra de Dios puede rescatar al perdido. Así que Él hará todo posible para evitar que esa palabra sea sembrada en su corazón. Él comprende el poder, la potencia que hay en Él. Yo creo que cada vez que predico esta parábola o que hago referencia a esta parábola, utilizo la misma ilustración. Pero voy a volver de usarlo porque es una ilustración excelente. Cuando llegamos a Panamá, alquilamos una casa. Una pequeña casa para nuestra familia. Creo que los inquilinos anteriores tenían un perro, porque el jardín tenía áreas sin césped, sin secarte, sin nada. Yo noté en mi año antes de alquilar una casa de que la gente usaba, no sé cómo se llama, pero sod. Y nunca sembraron semillas, aunque podía encontrar semillas, pero ninguno de ellos sembraba semillas. Y todas las casas fueron llenas, empezaron con este sod completamente. Pero yo tenía esos parches, vamos a decir, que estaban de nada más lodo, de que no tenía césped ni nada, grama ni nada. Así que yo decidí a sembrar semillas. Yo fui a la ferretería, compré un bolsita de semillas y lo esparcí en las áreas donde no había nada. Igual como yo hago aquí, puse encima la paja para protegerlo en contra de las aves y el viento. Como unos días después, yo pasé para verificar o para inspeccionar mi proyecto. No vi ninguna semilla. No vi ninguna. Y yo comencé a poner la paja de un lado y no vi nada. Yo decía, ¿dónde está? Así que bueno, lo voy a hacer de nuevo. Y lo hice otra vez. 2 días después, voy a inspeccionar mi proyecto. No hay semillas. ¿Qué está pasando? Volví a sembrarlo la tercera vez. Y esta vez, esa misma tarde, yo salí para inspeccionar mi proyecto. Y yo vi las semillas ahí.
Pero algo raro. Estaban moviendo. Estaban caminando las semillas. Yo lo vi de distancia que estaban moviendo. Yo sé, ¿qué está pasando? Yo me acerqué y me di cuenta de algo raro. Bueno, desde mi perspectiva aquí en los Estados Unidos. Yo vi hormigas que me estaban robando mis semillas. Había hecho todo para protegerlo contra las aves y contra el viento de Panamá, pero no me di cuenta del otro enemigo mío, las hormigas. Así es Satanás. Cuando siembras la palabra de Dios, Él viene y quita la semilla y no permite que la semilla brota. Según a los Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Es un rechazo completo de la palabra de Dios. Son los más duros. Ni atiendan la idea de que esto puede ser la verdad. Ellos no entiendan ni van a entender. Ellos escuchan lo que presenta, pero completamente rechazan la palabra de Dios. Es como la semilla que se siembra en el camino. La segunda tierra del grupo que no entiende se describe como pedregales. Versículos 5 y 6. Parte cayó. Estamos en Mateo 13. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora, yo no sé mucho acerca de esto. Pero una cosa que yo sé. Donde hay más piedras, hay menos posibilidad de una cosecha. Donde hay más piedras, hay menos posibilidad de una cosecha. Cristo describe aquí otro impedimento a la palabra del reino de Dios, a su propia palabra, a la palabra que va a predicar los mismos discípulos y a la palabra que nosotros estamos predicando hoy. Y lo describe como pedregales. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esas palabras por lo menos oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje, escuchan lo que dice que eso suena bien, me suena que es correcto, yo creo que es una buena idea, yo voy a escuchar lo que está diciendo. Pero no tienen raíces, las semillas no tienen lugar de crecer. Tal vez prestan atención a la presentación, pero cuando llegan las aflicciones, deciden que esta vida no es para mí. Ellos son los que buscan algo de Dios. Y cuando Dios no cumpla, rechaza a Dios. Ya voy a la iglesia cuando tengo problemas. O en la Semana Santa. O en Nochebuena. O en cualquier día que tenemos comida. Pero Dios es bueno para mí en esos momentos. Pero en verdad la palabra de Dios ha sido sembrado y comienza a brotar, pero hay demasiadas piedras. Cuando llega la aflicción, cuando llega la persecución, no se quedan firmes. Los discípulos aprendieron desde el principio que la vida del discípulo, la vida del creyente iba a ser difícil. Todos los discípulos, menos uno, murieron en las manos de otras. Los seguidores verdaderos de Jesús, de Cristo, no fueron aceptados por la comunidad. Fueron perseguidos, rechazados
y acusados. Algunos de los que no entienden no querían padecer esta clase de sufrimiento. Y, al final de cuentas, rechazaron la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 18 dice la siguiente. Y llamándoles, les intimaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso fue palabras de un gobernante a los discípulos de Cristo. Y decía, llamándoles, dijeron, no hable o enseñe de Cristo. Versículo 20, pero dice, porque no podemos. Eso es la respuesta. La respuesta a la recomendación del gobernante. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que decirlo. Bueno, la siguiente terrena o tierra pertenece a los que a los que no entienden la palabra de Dios, o la palabra son los que están sembrados entre espinos. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estas semillas tienen que batallar. Hay competición. Solo hay una cantidad limitada de nutrición para esas semillas. Cuando hay espinos o maleza, las plantas tienen que competir para la misma nutrición. El que fue sembrado entre espinos, dice el versículo Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de la vida tomaron primer lugar y no hay espacio para dos. Lucas 16 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Recuerdo un señor que llegó a nuestra iglesia en Panamá. Recién llegamos a Panamá. Y conocimos la familia. Ellos comenzaron a asistir a la iglesia. Nunca hizo una decisión firme para Cristo, ni pública, ni nada. Pero seguía llegando. Llegaba fielmente por unos cuantos meses a la iglesia. Y un día él y yo estamos hablando. Y yo estábamos conversando acerca de no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero yo recuerdo su frase o su deseo. Él me dijo esto, y es la primera persona, la única persona que me ha dicho esto en voz alta. Dice, pastor, la verdad, yo quiero ser millonario. Me quedo sorprendido. ¿Quién va a decir eso? Yo quiero ser. Y él no estaba haciendo chiste. Él sí en verdad quería eso. Obviamente, lo que pasó con este señor es que los afanes de este mundo tomaron el lugar de Dios. Dejó la iglesia, dejó de venir, yo no sé dónde está. Ojalá un día, si no ha aceptado a Cristo, que él acepte y entiende que en la vida de uno no hay lugar suficiente para dos. Y en este caso, esas semillas que están sembrado, no recibe la nutrición. Corazón de doble sentido. Quieren dos cosas a la vez. Un ejemplo excelente de esto se encuentra en Mateo 19, 21 al 22. Jesús le dijo, hablando con una joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame.
oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenían muchas posesiones. Escuchaba la palabra de Dios, quería escuchar más de Jesús. ¿Cómo es que yo puedo conseguir esto? Yo quiero participar, yo quiero ser discípulo, yo quiero ser esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacerlo? Vende todo lo que tiene y sígame. Yo creo que es demasiado. Yo creo que es demasiado. La palabra de Dios llega al corazón. Tiene la potencia de brotar y llevar fruto en cada uno. Pero siempre hay elementos que obstaculizan. Estos elementos existen solo por su capacidad, o mejor dicho, existe una capacidad en estos elementos para obstaculizar o impedir el crecimiento. En este grupo son los grupos que no entienden. Grupos sembrados al lado del camino. Grupos que están sembrados entre pedregales. Grupo que está entre espinos. Pero al final de cuentas ellos no entiendan. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Estos son los que brotan y producen fruto y producen la cosecha. Versículo 23 explica lo que él estaba enseñando en el versículo 8. Más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los que no entienden, aunque la palabra de Dios sea sembrado, hay diferentes cosas que prohíben o obstaculizan que ellos aceptan lo que dice. Pero las mismas semillas sembrado en terreno, tierra buena, da fruto. Yo no sé cuántas personas están escuchando o que van a escuchar este mensaje. Pero yo sé que entre el grupo que está escuchando, habrán los que reciben la palabra de Dios como el camino. Responden a la palabra de Dios como está respondiendo. No. Ese hombre, ese gringo es loco. No escucha lo que él está diciendo. Esa palabra de Dios es una fábula. Eso es ridículo. Habrá otros que van a decir, ay, que suena bien. Suena bien, tal vez voy a ir a esta iglesia a ver si me pueden ayudar a pagar mis biles. Otras personas van a decir, ay, que me gusta esta idea. Pero ¿qué es lo que tengo que entregar para ser cristiano? ¿Tengo que entregar mi dinero? ¿Mis posesiones? No, yo prefiero vivir buena. Cristo predicaba su mensaje a multitudes. Los discípulos observaron y experimentaron la locura de un pueblo enamorado con la idea del Mesías. Centenarias de personas experimentaron milagros. Miles observaron su autoridad sobre espíritus inmundos. Pero entre los que escuchaban su mensaje, al lado del mar de Galilea, habían dos grupos. Los que entendían y los que no entendían. Algunos no reaccionaron inmediatamente y le dio lugar al diablo y el diablo arrebató la semilla de la palabra de Dios. Algunos recibieron la palabra pero no aguantaban la tribulación. Algunos aceptaron inicialmente el mensaje pero no querían abandonar el Dios de dinero y los afanes del mundo. Pero unos cuantos, al final de cuentas seguirán a Cristo hasta la cruz. En Juan 6, uno de los seguidores
murmuraran, uno de los que seguían a Jesús, murmuraban porque no entendían las enseñanzas de Jesús. Quedaron confusos. ¿Por qué no podemos entender esto? Y Cristo los confrontaba con la verdad y dijo: hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Lo abandonaron. Lo dejaron. Después dijo, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Esta parábola que compartía Jesús entre esta multitud, parado en un barco, a la multitud, ahí sentados los discípulos al lado, escucharon toda la multitud, quedaron algunos confusos con preguntas: ¿qué es lo que está hablando? No entendemos lo que está diciendo. Incluso los mismos discípulos decían: Señor, ¿por qué estás hablando así? Básicamente Él dijo que este mensaje era para ustedes. Ellos son como tierra de camino, tierra llena de pedregales, o tierra pedregal, tierra llena de espinos. Pero ustedes son tierra fértil, donde va a caer la palabra de Dios y dar fruto. Hay muchos elementos externos que pueden obstaculizar el progreso de la palabra de Dios. Satanás, tribulación, otros dioses en la vida. Si estás escuchando lo que me está diciendo, lo que yo estoy diciendo, usted tiene oportunidad hoy de abrir su corazón. La semilla de la palabra de Dios fue sembrado a tu corazón. ¿Qué hará? ¿Qué hará con la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias por su amor. Gracias por los que están escuchando. Señor, yo pido, abre el entendimiento de nuestros hermanos que toman el tiempo necesario para enseñar, o mejor dicho, para estudiar de nuevo este pasaje. Instrúyenos, Señor. Enséñanos tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Hay potencia en tu palabra de cambiar vidas. Y yo pido en esta mañana que haga tu obra, Señor, en los que están escuchando. Si hay una persona aquí que no es cristiano, que no ha aceptado, mejor dicho, que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, yo pido en este momento que ellos, donde están, donde estén en este momento, te acepten como Salvador personal. Con nuestros ojos cerrados y cabezas inclinadas, los hermanos ahí están orando. Los hermanos en Cristo. Si tú me escuchas, nosotros lo entregamos, lo aceptamos, lo recibimos. Todos los que reciben, dice Juan, de corazón será salvo. Yo le invito a aceptar a Cristo hoy. Concluimos hoy, Señor, agradecidos por las bendiciones que nos ha dado. Gracias por los hermanos que están escuchando. En el nombre de Cristo pido esto, hermano. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su presencia hoy. Me alegro que todos están, que han podido escuchar y perdona el inicio y el problemita que tuvimos en antes, pero si es la única cosa difícil, si es la única cosa que tenemos que padecer, está bien. Eso no es nada. Así que damos gracias por su presencia. Hagamos todo posible esta semana, hermanos, de llamar a los hermanos
que nosotros seamos una iglesia unos a otros. Si usted no ha llamado a nadie, le animo a levantar el teléfono y llamar a uno de los hermanos en la iglesia. Si usted ha recibido llamadas, gloria a Dios. Si usted no ha recibido llamadas, nadie me ha llamado. Bueno, entonces levanta el teléfono y llama a otra persona. No espere. Hermanos, somos una iglesia. Pronto es nuestra esperanza que vamos a estar todos juntos de nuevo. Yo sé que eso toma paciencia y fuerza. Hermanos, manténgase fiel. Manténgase fiel a Dios, a su iglesia y a la palabra de Dios. Hermanos, que Dios le bendiga.